Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más en su podcast favorito. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Agustín Chávez. Bienvenidos. Y el día de hoy, obviamente ustedes saben que me apasionan todos estos temas holísticos, terapéuticos, sanadores. Y hoy, evidentemente, no va a ser la excepción. Porque aunque ustedes no lo crean, nuestros pies dicen y nos conocen mucho más a través de ellos. Y el día de hoy, si ustedes no han leído el título, no se preocupen, yo se los voy a decir. Adiós Dolores, conoce la reflexología podal. Y para eso, el día de hoy, está con nosotros Christopher Briceño, terapeuta holístico. Recuerden que si me están viendo en YouTube, obviamente suscríbanse, el botón está aquí abajo. Si me están viendo o escuchando incluso también en podcast, en Spotify, pues obviamente sigan al podcast. Y si me están viendo o escuchando por Facebook, también sigan a la página. Christopher, gracias obviamente por estar aquí con nosotros y sobre todo por abrir tu espacio, por abrir estas ideas con nosotros y sobre todo para que la gente que esté allá afuera se dé cuenta que pues esto es sanador, esto los puede ayudar, esto los puede incluso beneficiar en muchas áreas de su vida y qué mejor que tener un especialista como tú el día de hoy aquí conmigo. Bienvenido. Muchas gracias, Agustín. Buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este podcast. Y al contrario, gracias a ti por la invitación y comentarte que se me hace muy padre la bonita labor que estás haciendo, que es difundir todos estos temas holísticos que en el momento actual en el que se encuentra la sociedad, creo que cada vez se requiere de más esta difusión. La medicina alópata creo que está llegando a un punto en el que con tantas enfermedades que hay, que muchas vienen desde lo mental, lo emocional, creo que ya la sociedad se está dando cuenta de que hay que complementar con otro tipo de terapias y se me hace muy bonito eso que haces, de dar difusión a todas estas terapias. No, pues gracias a ti también, Christopher, porque creo que este tipo de terapias y sobre todo personas como tú que nos encaminan hacia un bienestar, creo que es algo fundamental para toda la vida. Entonces, creo que el día de hoy vamos a tocar este tema de, obviamente, la reflexología, que pues hay gente que no sabe ni qué es, hay gente que se confunde y dice, bueno, entonces es cuando yo voy a hacerme los pies o qué onda. Entonces, hoy vamos a empezar a desmentir todo eso que hay alrededor de este arte, que yo podría llamarlo así, que es la reflexología. ¿Qué te parece, Christopher, si empezamos obviamente con lo básico? Porque evidentemente, pues la gente que seguramente nos ve o nos escucha, pues va a estar preguntándose, bueno, pues qué es, o para saber por dónde empezamos y todo, pero ayúdanos. ¿Qué nos puedes decir que es la reflexología podal? Antes de iniciar con qué es la reflexología podal, me gustaría aclarar qué no es la reflexología podal. Va, me late. Porque es muy común en las páginas que administro pero piensan que es un servicio podológico. Sí. Como que si fuéramos podólogos. Sí, sí, sí. Que si hiciéramos pedicure. Sí. Ya algunos que no están tan alejados de lo que es la reflexología preguntan si es un masaje relajante de pies. Ok. La reflexología no es, no es ir con el podólogo, no es ir a que te arreglen las uñas y no es un masaje relajante de pies. Eso para que quede bien claro, hay diferencia entre el masaje relajante de pies y la reflexología. Eso es lo que no es la reflexología, pero ¿qué es la reflexología? La reflexología, para iniciar, es, como te comentaba antes de iniciar el podcast, es una terapia complementaria. Antes se le llamaban terapias alternativas, pero desde mi punto de vista, y asertivamente se está cambiando el nombre, son terapias complementarias, porque al llamarse terapias alternativas, lo que hacían era, o puedes tomar este tratamiento o este. Y realmente las terapias complementarias, como su nombre lo dice, son para complementar el trabajo que ya estás haciendo con el psicólogo, con tu médico de cabecera. Entonces la reflexología es una terapia complementaria. ¿Por qué se llaman terapias complementarias? Porque no están fundamentadas en un método científico. Entonces la ciencia no aprueba a través de un método científico estas terapias, por eso se llaman terapias complementarias. La reflexología es una terapia complementaria que se basa en una ley del macrocosmos, está en el microcosmos. Es decir, que todo nuestro cuerpo está reflejado no solamente
en nuestros pies, que todo nuestro cuerpo está reflejado en pequeñas partes de nuestro cuerpo. Hay reflexología de pies, hay reflexología de orejas, de cara y de manos. El día de hoy vamos a hablar de reflexología podal porque es la que yo facilito. Entonces, para empezar, la reflexología se basa en que todo nuestro cuerpo está reflejado en los pies. Se llama reflexología porque trabaja con zonas reflejas. ¿Qué es una zona refleja? Es una zona en los pies o en las manos, dependiendo de la reflexología que te estén practicando. Es una zona que al hacer presión, mandas un mensaje, un estímulo al órgano con el que estás trabajando. Es por eso que yo a la reflexología le llamo el masaje de pies consciente. Ahí es donde es la diferencia entre la reflexología y el masaje relajante. En el masaje relajante, la persona está relajando, estresando, pero ignora con qué parte del cuerpo está trabajando. En cambio, el reflexólogo hace presiones y sabe, mira, aquí se encuentra el pulmón, aquí se encuentra el riñón, cerebro. Entonces, esa es la diferencia entre la reflexología y el masaje relajante de pies. No sé si me di a entender, porque a veces es un poquito complicado hallar el rollo de reflexología. Es más fácil. Hay mapas, para los que nos están siguiendo. Ustedes pueden poner reflexología podal y van a ver mapas donde se describe mucho mejor esto que les estoy explicando. Se ven los pies y se ven dónde están situados los órganos en cada parte específica del pie. Oye, y de hecho incluso, ahorita que estabas mencionando que tiene relación con algún órgano, incluso hay estos dichos a lo mejor, que bueno, ya podemos decir que son ciertos, que a veces nos decía nuestra abuelita, nuestra mamá, que ay, que te duele la cabeza, presiónate aquí, mijo, presiónate aquí en la mano. Entonces ahí teníamos todos así como experimentando, pero no era por nomás, ¿no? Sino que tiene algo que ver la conexión de las palmas y la conexión de las palmas de los pies incluso. De hecho, todas las que son terapias complementarias, que la tía, que la abuelita, que el bisabuelito, ya venían practicando todas esas terapias, todas esas medicinas. No recuerdo exactamente qué año fue cuando empezó a meterse más la medicina alópata, pero parece que se nos borró del cassette la medicina natural que aplicaban nuestros ancestros. Desde curar con plantas, el masaje, ¿qué es lo que hace una persona? Se pega e inmediatamente lo que hace es sobarse. Sí, justo. ¿Por qué asociamos el sobarse con bienestar, con alivio? Entonces, tú bien lo comentaste, hay mucho conocimiento ancestral que realmente funciona. Solo que cuando inició la medicina alópata, que no digo que esté mal, al contrario, ha ayudado mucho a mejorar nuestra calidad de vida. Claro. Pero se nos olvidó todos estos conocimientos ancestrales, que cómo se curaban los hombres de antes cuando no estaba esta medicina. Oye, precisamente hablando de temas ancestrales, no sé si conozcas o nos podrías dar a lo mejor un poco de contexto de, si lo sabes, de este origen de este tipo de terapias, ¿no? Obviamente sabemos que así como la numerología, así como el tarot, así como el Reiki, pues son cosas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, obviamente sabemos que esta práctica viene transformándose con el paso de los años, pero no sé si nos puedas dar también a lo mejor una guía de cómo empezó y cómo a lo mejor se fue transformando en lo que hoy por hoy es la reflexología, ¿no? Mira, la reflexología es una terapia milenaria donde los primeros registros físicos que se tienen son en Egipto. Si no mal recuerdo, hace 3.500 años, no recuerdo el nombre exacto de la pirámide, pero en una tumba de los médicos, que así se le llama, ahí hay un jeroglífico, una pintura, donde se ve una persona, tiene el pie estirado y otra persona enfrente de él está tomando los pies. Wow. Realmente no sabemos qué es lo que está haciendo, pero mucha gente toma como que ahí está el primer registro de reflexología. Hay gente que menciona que la reflexología ha existido siempre. Antes las calles no son como ahorita. Ahorita son de cemento, están parejitas. Antes había piedras, ramas. Entonces lo que hacían los hombres de antes, al estar caminando, activaban en sus pies todas esas zonas reflejas para traerles bienestar. Entonces, se puede decir que desde que el humano camina, se hace reflexología. Ya en la medicina tradicional china, ellos fueron los que empezaron a prestar más atención a la reflexología y empezar a hacer un método. De hecho, la reflexología se fundamenta y se basa mucho en la medicina tradicional china.
Eso es en cuanto a Oriente. Claro. Ya, como llegó aquí a Occidente, hay un otorrinolaringólogo que se llama William Fitzgerald, ahí disculpen la pronunciación. Él empezó a notar en sus pacientes que al hacer presión en ciertas zonas de los pies, mejoraban alivio que las personas a las que no les hacía presión. Entonces él empezó a desarrollar una terapia que se llama terapia zonal. Él lo que hizo fue dividir nuestro cuerpo en 10 secciones. Las primeras 5 secciones de aquí para acá corresponden al pie derecho y de aquí para acá corresponden al pie izquierdo. Es decir, entonces, nuestro hígado, que está del lado derecho, está en el pie derecho, el corazón, que está un poquito más cargado al lado izquierdo, está en el pie izquierdo. Él fue Fitzgerald, que empezó a traer la reflexología a Occidente, y después una fisioterapeuta, de Norteamérica, que se llama Eunice Higham, disculpen la pronunciación. Ella retomó los estudios, los trabajos de Fitzgerald y formó o le dio forma a la reflexología que conocemos modernamente. Wow. Pero como desde acabo de comentar, viene desde hace 5.000 años, los primeros 3.500, 5.000 años, los primeros registros, y ya después se hizo un método, se puede decir, científico, aunque no sea avalado por método científico, le dio más forma. Oye, Christopher, ¿por qué crees que... Creo que actualmente hay mucha gente que le da nula o poca importancia a los pies. Y es creo que en general, o sea, desde el cuidado, que es algo básico, desde a lo mejor, no sé, alguna cortada, alguna fisura, X. Pero creo que ya ahora transformándose o pasando a esto de la reflexología, pues es así como de, ay, pues qué, o sea, creo que estamos como más acostumbrados o más informados como cuestiones de masajes, relajarte, pero no hemos sido lo suficientemente informados o creo que a veces ya toca de nuestra parte también informarse, el ser conscientes de nuestro cuerpo. Entonces, creo que con este tipo de terapias te puedes hacer consciente del cuerpo. Entonces, ¿por qué crees tú que la gente le da pues casi nula importancia a los pies? Mira, es una muy buena pregunta y espero que la gente después de ver este podcast se lleve dale la importancia que se debe a los pies. Sí. Lo primero que se me vino a la mente mientras me preguntabas es, muchas veces somos muy visuales. Uh-huh. Nos enfocamos en lo que está más cerca Sí, de sí. nuestra vista. Los pies, pues es lo que está más lejos de nuestros ojos. Prácticamente Buen punto. no se ven. También entran los tabús de que se asocia que los pies con suciedad, con hongos, con mal olor. Que sinceramente no sé por qué se asocia a eso. Ya depende de cada persona. Claro. ¿No? Pero también siento que influye en que se nos ha enseñado a ver eso, asociar los pies con algo malo, que huelen, que Sí. tienen hongos, que antihigiénicos. Sí, no te toques los pies, ¿no? A veces los niños chiquitos con las mamás de no se tocan los pies y ajá, no te toques los pies. Sí, súper. Entonces yo siento que va por ahí, que casi no los vemos Sí. y que a veces no los cuidamos muy bien, siempre los traemos ocultos, los traemos tapados. Sí. Si acaso les prestamos atención, al llegar en la noche a la casa, después de un día arduo de trabajo, Sí. te quitas los tenis, las botas, lo que sea, y sientes una Claro. relajación y de haber sometido tus pies a tanto trabajo, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que también va por ahí, que casi no los vemos. Lo que nos han inculcado, que te mencionaba, de relacionarlo con algo antihigiénico, que desde mi punto de vista, esto debemos de cambiarlo, porque los pies son muy importantes. Conectándolo con el tema que es la reflexología, mencioné que todo nuestro cuerpo está reflejado en los pies, pero realmente está reflejado todo nuestro ser en los pies. Nuestra forma de pensar, nuestras emociones. De hecho, hay formas en la reflexología en las que puedes trabajar con los chakras. Los chakras están reflejados en los pies. Entonces, todo nuestro ser está reflejado en los pies. Ahora es donde yo les pregunto, si tú no cuidas tus pies, no les das importancia, y con lo que te acabo de comentar de que todo tu ser está reflejado en los pies, pues imagínate, el descuidar tus pies es descuidarte a ti mismo. Claro. Los pies tienen mucha importancia, son los primeros que nos conectan con la madre tierra, son los que nos ayudan a estar en el presente, porque estar bien conectado con la madre tierra nos hace estar conectados con el presente, cargan todo nuestro peso.
nos ayudan a desplazarnos, no solamente físicamente para caminar. Los pies son los primeros que inician los movimientos para desplazarnos hacia donde queremos llegar, hacia nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces los pies tienen mucha importancia. Si vemos hacia atrás, hay una práctica que se llama el sagrado arte del lavado de pies. Ujú. Yo lo primero que escuché, bueno, lo primero que relacioné cuando escuché esta práctica fue en el Maestro Jesús. De Sí, hecho, en la última cena, claro. él lo que hace es lavar los pies de sus discípulos. Él menciona, si yo hago esto por ustedes, ustedes lo pueden hacer por los demás. Desde ahí te pones a pensar de por qué Jesús Ajá. lavó los pies de las personas. En esta práctica del sagrado arte del lavado de los pies, retomando el tema de que todo nuestro ser está en los pies, se basa en que en las plantas de los pies están los registros akáshicos. No sé si habéis escuchado de ellos. Los registros Ok. akáshicos es, en resumidas cuentas, toda nuestra historia, no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas. Entonces, a través de los pies, uno puede acceder a los registros Guau. akáshicos para que se den cuenta de la importancia de los pies. Y a veces, pues ni siquiera les damos un masajito, ¿no? Después de estar caminando todo el día, Cero. no les damos la importancia que se debe. Ahora sí, Christopher. Ya con toda esta teoría que obviamente nos va a servir para empezar a introducirnos a todo esto de la reflexología, ¿cómo es una sesión? ¿Qué es lo que pasa cuando llega la persona contigo y dice, ¿sabes qué? Vengo a una sesión de reflexología. ¿Cuál es el proceso? Tú te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas, independientemente de lo que a lo mejor, no sé si dice paciente o ahorita tú me vas a ayudar con eso. Si te das cuenta de otras cosas que te dice el paciente o si realmente llega la persona con una incógnita o más bien incógnita, sino que algún dolor en específico. ¿Cómo es ese proceso de que cuando ya llega contigo la persona, tú qué es lo que haces para empezar con toda esta terapia? Yo les llamo consultantes, Ok, porque no va. somos médicos. Yo les llamo consultantes. En la terapia de reflexología o una cita de reflexología depende del reflexólogo. Ok. Tú te vas a dar cuenta de que a lo mejor asistes a reflexología conmigo, después vas con otra persona y va a ser totalmente diferente. Porque si bien hay ciertos pasos a seguir con la reflexología, están sus bases, bueno, al menos lo que yo hago es agarro las bases y yo meto mis conocimientos que tengo, mis herramientas. Claro. Por ejemplo, hay una amiga que ella hace reflexología, pero agrega cuencos tibetanos, agrega aromaterapia. Entonces, como tal, al menos desde mi punto de vista, Sí. no hay algo en específico para seguir en una terapia de reflexología, ya depende del reflexólogo. Hay reflexólogos que les gusta que aplican la de si no duele no sirve, porque también está esa creencia Ok. de que la reflexología es dolorosa, yo no lo hago así, entonces ya depende de cada reflexólogo. Wow. La manera en la que yo hago la reflexología inicia desde que la persona entra. Ok. Desde la forma de caminar de la persona, la postura que tiene, te va diciendo, te va contando cómo está la persona, qué Sí. tiene la persona. Lo que yo hago primero es llenar una ficha de datos. Es una ficha de datos donde viene los datos, se piden los datos básicos de la persona, nombre, edad, motivo de la consulta. Es muy importante saber a qué viene la persona, si viene a relajarse, a desestresarse, o ya viene con algo muy puntual, que trae Ujú. dolor en la espalda, o una enfermedad crónica en la garganta. Viene también en esa ficha de datos cómo se cuida la persona, Ok. qué tanta agua consume, su alimentación cómo la considera, cada cuánto se da el baño, Wow. cómo está su sueño, ejercicios que hace, hobbies, porque también todo eso te va dando datos Ujú. que te van a ayudar a la hora de la reflexología. Eso es lo primero que hago, una ficha de datos, que a veces la gente me dice, oye, vengo a un masaje, no vengo con el doctor, pero... Es necesario. Así es necesario. Yo lo que hago en todas mis terapias, lo que hago es un pediluvio, Ujú. que es un baño de piel relajante, es la forma bonita de llamarle a un baño de piel relajante. Lo hago con agua tibia, bueno, depende de cómo está la persona, porque puede ser agua fresca para si la persona viene con mucha ansiedad, Ujú. para bajar esos niveles de ansiedad. Si es una persona que viene muy cansada, hasta con depresión, le pones agua caliente para que toda esa energía del agua Wow. se pase para la persona. Y sal, eso es lo que utilizo. Esto lo hago
el pediluvio tiene muchísimos beneficios, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, pero también lo hago para que la energía de la persona comience a fluir. El agua es los principales conductores de energía. Las emociones, viene de la palabra emotion, que significa energía en movimiento. Entonces, mientras la persona estamos platicando de su motivo de consulta, se está relajando porque tiene los pies en agua calientita. Ok. La energía, las emociones que estén ahí en su cuerpo comienzan a fluir. Eso es lo que hago. Primero ficha de datos, pediluvio, y después ahora sí paso a la reflexología. Ok. Dependiendo de la persona, pero a veces utilizo cuarzos. Ok. Utilizo cuarzos, digo que la persona escoge el cuarzo que te llama la atención, Ujú. y dependiendo del color que escoja, es en el chakra en el que lo pongo, porque también tengo formación como reikista, también soy Guau. reikista, entonces integro los conocimientos, las herramientas que tengo. Ya en la terapia de reflexología se puede decir que se divide en 3 partes. Va. La primera es calentamiento Ujú. o movilización energética. Son puras maniobras para calentar el pie. Ujú. Que te agarrar el tobillo y dar vuelta para un lado, vuelta para otro, Sí. mover los deditos de los pies. Eso es para calentar el pie. La segunda parte es un masaje relajante. Ok. Entonces la reflexología, al menos como yo la aplico, también incluye un masaje relajante. Es masajear toda la zona del pie, que ya de ahí te vas dando cuenta de Claro. si hay alguna bolita en esta zona, a lo mejor en esta zona no tiene tanta consistencia. Sí. Entonces el masaje relajante ayuda para que la persona se empiece a desestresar, se empiece a relajar, porque también es eso. A veces las personas, lo que hablábamos de que hay tabú en los pies, no están acostumbrados a que les toquen los pies. Entonces, a veces en la primera sesión de reflexología, la persona está algo tensa. Sí. Entonces también el pediluvio ayuda a que la persona se relaje. El masaje relajante también ayuda a que se relaje la persona. Ya después de haber relajado los 2 pies, ahora sí entramos a la reflexología. La persona se da cuenta del cambio porque la reflexología son distintas maniobras, Ujú. pero son presiones puntuales en el pie. Pueden ser masajes, dependiendo de lo que se busque en la persona, puede ser presión y circulitos a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Depende de lo que necesite la persona. Ok. La terapia dura de 60 a 70 minutos, desde Ok. la charla previa con la ficha de datos de Wow. la persona, el pediluvio, masaje relajante y reflexología. Al final vuelvo a cerrar con un masaje relajante. Wow. Todo lo que se estimuló se vuelve a relajar. A ver, eso es en una reflexología en general. Sí, sí. Pero dependiendo de la persona, no todas las personas las vas a tratar igual. Sí, no, exacto. Hay personas que ya van con un problema identificado Claro. y ahí tienes que trabajar en otras zonas o a lo mejor implementar otras herramientas. Por ejemplo, cuando a veces la persona viene confundida, desorientada, yo le llamo tarot chamánico. Ok. Un buen amigo me lo regaló, son unas cartas medicinas se llaman, que tienen unas imágenes de animales. Wow. Cada animal representa un proceso Ok. y una medicina. Entonces, me gusta, cuando veo a las personas, toma una carta para Ok. ver en qué proceso de tu vida te encuentras. Qué Y buena onda. muchas veces la persona no tiene identificado en qué proceso se encuentra. Entonces, Ok. para poder avanzar a donde quieres ir, tienes que saber dónde te Sí, encuentras. claro. Entonces, me gusta mucho utilizar esa. También utilizo runas. Hace poquito me regalaron unas runas. Igual la persona se relaja, contacta con su corazón para que sea su corazón el que toma la runa y a la runa le da un mensaje. Wow. Utilizo también a veces plumas para limpiar. Ya depende de cada persona. Sí. Es lo que agrego en la reflexología. Entonces, una terapia de reflexología, al menos conmigo, nunca va a ser igual. Buen punto. Oye, ¿y por qué efectivamente hemos visto que toda esta cuestión de la reflexología está ligada con las emociones? Porque también hemos visto que al momento de que por medio de las plantas se conecta con alguno de nuestros órganos, pues tiene que también que ver con alguna emoción. Pero ahí es donde yo evidentemente no sé cómo es el clic y todo, entonces no sé si nos puedas platicar, pues que también tiene que ver obviamente con esto de las emociones y que incluso podría mover emociones, ¿no? Sí, sí, de hecho, ha pasado que en una sesión de reflexología las personas pueden llegar a llorar, se pueden empezar a reír, Wow. depende de cómo venga la persona. Entonces, sí se pueden mover emociones durante la reflexología. Esto es lo que te comentaba, de que todo nuestro ser está reflejado en los pies. Entonces, nuestras emociones también están en nuestros pies.
La reflexología viene de la medicina tradicional china. Ujú. Para ellos le dan más importancia a las emociones. Ok. Ellos mencionan que primero es una emoción, que la manera natural debería ser, llega la emoción, la expreso, la libero y se va. Sí. Pero muchas veces no hacemos eso. Llega una emoción y me la guardo. Sí, claro, Me güey. la guardo, me la guardo, me la guardo. Entonces, según la medicina tradicional china, el cuerpo empieza a somatizarlo, empieza a expresar síntomas, que estos síntomas o estos dolores básicamente es una llamada de atención del cuerpo. Ok. De, oye, Ya. ¿qué está pasando en tu interior que no estás viendo? También en la medicina tradicional china mencionan que las emociones tienden a acumularse en ciertos órganos del cuerpo. Hay una frase que a mí me gusta Qué poner de fuerte. ejemplo, que mencionan de, se le derramó la bilis por corajudo. Sí, sí, sí. Y es una frase que nuestras abuelitas... Sí, ha perdurado y perdurado y perdurado. Viéndolo desde el punto de vista de la medicina tradicional china, no está tan descabellada esta frase, Sí. porque el coraje, la Sí, sí, ira, sí. la rabia, tiende a almacenarse en el hígado. Entonces la frase que dice, se derramó la bilis por corajudo, la vesícula biliar está en el hígado. Wow. Entonces, por ejemplo, la tristeza tiende a acumularse en pulmones, en el riñón se almacena el miedo. Cada órgano tiene su emoción que tiende a acumular. Entonces, ya una vez explicando esto de que los órganos almacenan emociones Qué y fuerte. partiendo que en la reflexología están todos nuestros órganos reflejados y Ya te también las entendí. emociones, a partir de la Wow. reflexología tú sabes que estás trabajando con pulmón. Y si la persona físicamente te comentó que está bien, no tiene nada, pero tú detectas algo ahí, puede ser que haya ahí una Sí, emoción. empiezas a indagar, ¿no? Empiezas Ahí. a indagar, hay ciertos Wow. movimientos. Además de que hay pies que te dicen, ¿sabes qué? Ya tengo esta emoción súper acumulada, me urge sacarla. Las personas se dan cuenta. Órale. Hay algo que se llama lectura de pies. Ajá. No es lo mismo que la podomancia. Ok. Porque la podomancia es ver el futuro a través de los pies. No La lectura de inventes. pies Qué es increíble. ¿qué, qué te están expresando tus pies? ¿Cómo estás? Ok. ¿Cómo estás internamente, físicamente? Tus Sí. pies te lo mencionan. Entonces, en lectura de pies, para las personas que nos están viendo, los callos, que es muy común que tengamos callos, se dice que es un exceso de energía. Entonces, por ejemplo, si hay un callito debajo de los dedos del pie, Ujú. en el que le llaman colchón metatarsiano, en Sí. el centro, ahí está el pulmón. Oh, Si hay un wow. callo ahí, puede que la persona, digo puede porque al final de cuentas somos seres humanos. Claro. Para que no digan de, es que esta persona, Sí, sí, Christopher sí. dijo que Sí. si hay callo ahí, hay tristeza. No Sí, sí, puede. sí, sí, sí. Al final de cuentas hay que estar indagando. Para eso hay que venir, para que puedan experiencia. saber qué onda, ¿no? Y por ejemplo, si está ese callito ahí, ya nos van diciendo de, oye, hay tristeza acumulada. Puede que haya tristeza acumulada. Ya después de que termina la reflexología, viene el intercambio con la persona. Wow. ¿Qué sentiste? Porque hay personas que en cuanto tú estás en la zona de intestinos, de estómago, los intestinos empiezan Sí. a moverse. Porque ahí es cuando la gente dice, ay, mira, sí funciona. Obviamente sí funciona. Se viene el intercambio de qué sentiste, qué viste, tanto del consultante como de mi parte. Ok. Ahí es cuando ya empiezas a indagar, oye, mira, tienes este callito en tal zona, fíjate que en ese pulmón tiende a acumularse la tristeza, hay algún evento que recuerdes, ya la persona empieza a abrirse, empieza a hablar. Porque también la reflexología, aparte de relajar, desestresar, disminuir dolores, es una herramienta de autoconocimiento a Claro. través de tus pies. Hay personas que sí les aprietas y les duele Sí, y dices, justo. ay, vete a checar porque ve cómo andas de los riñones. No, pues que casi no tomo agua. Ve con el Wow. médico, ve a revisarte. Pero si te dicen que está todo bien, oye, ¿cómo estás en cuanto al miedo? Yo que te genere miedo. Y la persona trae a la conciencia emociones o dolores físicos que ignoraba totalmente. Entonces también la reflexología es una herramienta de autoconocimiento, ayuda a liberar emociones, relajar, desestresar. Algo muy importante que quiero aclarar aquí es que eso es la manera en la que yo lo trabajo. Porque está la reflexología podal y la reflexología podal holística. El Ok. término holístico Ok. lo cambia todo. El reflexólogo podal, él trabaja solamente, aquí está riñón, aquí está pulmón y listo, se acabó. No quiere decir que no funcione. Puede que sean muy buenos reflexólogos y si tú vas con un dolor de espalda, el reflexólogo te lo va a quitar porque es muy bueno. Ok. Pero hasta ahí queda la chamba. Ujú. Cuando es reflexología podal holística, holístico viene de la palabra holos,
que significa que integra el todo, que es relativo al todo. Entonces nosotros somos cuerpo físico, mental, emocional. A través de la reflexología podal holística, que es como yo la manejo, Claro. trabajamos todos esto que te comentaba, el cuerpo físico, mental, emocional. También eso va a ser muy diferente si vas con otro reflexólogo que no maneja reflexología podal holística. No esperes que haga todo esto Sí, sí. que estamos mencionando. Te va a servir, pero a lo mejor no va a enfocarse en las emociones. Ok, perfecto. Entonces nada más existen esos dos tipos. Sí. Ok, perfecto. Ahora, ya sabemos cuándo podemos acudir con, o ahora sí que cuando ya si nos están viendo o escuchando, ya se pueden dar cuenta de cómo detectar a lo mejor una emoción, un sentimiento o incluso una molestia e incluso poder asistir a esto. Pero tú, Christopher, ¿cuándo no recomiendas que se practique esta terapia? ¿Hay algo que digas o que a lo mejor la persona, no sé si te ha pasado, a lo mejor tú ya has estado con varios consultantes que a lo mejor llegan y no sé, te empiezan ya a contar y todo, y tú tienes que detener a lo mejor el proceso porque ya te diste cuenta de algo o te diste cuenta de a lo mejor algo físico que no se puede ya, no le va a servir a lo mejor en este caso, o incluso no sé si al momento de contactarte te empiezan a contar ciertas cosas y tú le dices, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a poder ayudar, mejor ve con otra persona o ve con el médico. Entonces no sé si te ha pasado para que también la gente se dé cuenta cuando pues no es recomendable asistir. Realmente la reflexología es bastante bondadosa, bastante noble. Se recomienda prácticamente en todos los casos. Ok, Ahí es un tema que ya depende de cada reflexólogo, porque, o sea, al menos yo he identificado esas dos líneas, el ok, reflexólogo podal y el reflexólogo podal holístico, que ok. maneja más herramientas. Te van a decir que la reflexología no se recomienda en personas embarazadas, Ajá, en personas que tienen hasta los 3 4 meses, ok, a partir de ahí ya se recomienda. ok, Algunos te van a decir que sí se puede hacer en personas embarazadas antes de los 3 meses, pero sin trabajar en la zona refleja donde está útero, vagina. ok. Porque puede, según ellos, mencionan que puede haber probabilidad de aborto. Órale. Ya depende de cada reflexólogo. Ya eso yo lo dejo a cada reflexólogo, porque cada quien sigue los lineamientos con los que le enseñaron. También te van a mencionar, por ejemplo, en cáncer. En Wow. pacientes con cáncer no se recomienda la reflexología porque desde este punto de vista, desde la reflexología podal, Claro. puedes ayudar, como estimulas todo el cuerpo, puedes ayudar Mm, a que el cáncer se disemine. Pero es una sesión, no pasa nada. Mencionan que si repites, ahí sí. Pero, por ejemplo, yo practicando con mi maestra, yo le preguntaba, oye, ¿tú recomiendas hacer reflexología en pacientes con cáncer? Me dice, sí. Me dice, le traes demasiado bienestar. mm, Imagínate persona que tiene un cáncer en fase sí, terminal, obvio. que pues sabe cuánto tiempo tiene que no puede dormir, no se relaja, no se desestresa. No, y en Viene ese aquí, momento están todos los sentimientos, digo, las sensaciones a flor de piel. imagínate, viene aquí conmigo, me dice, oye, quiero relajarme, desestresarme. No le Sí, voy a sí, sí, decir, al menos yo, no, sí, no le voy a obvio. decir, ¿sabes qué? No puedo darte reflexología. Cuando a lo mejor la persona no busca sanarse del cáncer, Obvio, simplemente quiere bienestar, relajarse, qué desestresarse. importante. Algunos te van a decir que en esos casos no se recomienda, yo lo evalúo, pero al menos en esos casos, ya sí me ha tocado, yo sí lo recomiendo. También cuando hay enfermedades agudas, Ujú, pues yo creo que la persona no vendría a reflexología. Por ejemplo, claro. si tienes una gripe, se recomienda no venir, y ahí sí les doy la razón, porque lo que hace la reflexología es todo lo que está en el cuerpo comienza a salir. De hecho, hay algo que se Ah, ok. llama crisis depurativa, Ok. crisis curativa, Ajá. que puede que si traes un dolor, el dolor se intensifica. Si traes emociones guardadas, las emociones salen. Y el cuerpo lo expresa a través de síntomas físicos. Wow. Puede que tengas dolor de cabeza, escurrimiento nasal, diarrea, dura de 2 a 3 días. No a todas las personas les pasa, pero puede llegar a pasar. Puede que las emociones comiencen a salir, la persona de repente dice, oye, estaba muy bien, me llegó mucha tristeza, Sí. sentí miedo. Es porque las emociones que estaban ahí guardadas comienzan a salir. Entonces, si una persona está enferma, por ejemplo, tiene gripa, no se recomienda que venga a reflexología porque lo que va a hacer Se va a aumentar los multiplicar, síntomas de claro. gripe. Primero que se recupere y ahora sí ya viene a reflexología. También desde el punto de vista del reflexólogo se Ujú, recomienda no dar reflexología cuando las personas tienen hongos en los pies. claro.
porque se pueden contagiar. Sí, la manipulación, ¿no? Ahí también yo lo dejo al criterio del reflexólogo, porque por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces llegan viejitos, ya personas de edad avanzada. Claro. Imagínate, vienen con Qué dolor de espalda, fuerte, quieren sí. relajarse, desestresarse, y llegas y pues los pies no están muy bien cuidados, Claro. con hongos. Y no hay gente que se ponte guantes, pero la reflexología definitivamente yo no la recomiendo con guantes. No haces esa misma conexión con la persona, no sientes igual las zonas del pie. Entonces, aunque muchos reflexólogos recomiendan no trabajar, y es un tema polémico, pero así es como lo voy yo, no Claro. recomiendan trabajar cuando hay honguitos. Yo dependiendo la situación, sí lo llego a hacer. Por ejemplo, esa vez con una persona de la tercera edad que quería relajarse, desestresarse, disminuir un dolor en la espalda, dije, bueno, ya está aquí, ni modo de decirle, cuando se vino caminando, imagínate, venía apenas, ni modo de regresarlo a su casa sin el masaje de Claro. reflexología. Entonces, en ese caso, yo sí lo facilité, pero ya depende de cada reflexólogo. ¿Qué más? ¿Qué más? Digo, ya depende de cada quien que investigue, Sí, sí. pero sí son esas ciertas recomendaciones en embarazos, cuando tienes una enfermedad que no está controlada, por ejemplo, en la diabetes, si no está la persona controlada, como tú estimulas todo, puede que le vaya peor. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad diagnosticada y no se la ha controlado, no se recomienda dar reflexología también. Ok, perfecto. Ahora, Christopher, ya una vez hecho esta terapia, ¿cuáles son, si es que podemos ponerlos como en una lista, tú cuáles crees que sean esos beneficios que trae esta práctica? Y una vez que el consultante se da cuenta de esto, pues con qué práctica puedo hacerlo recurrente, ¿no? Porque obviamente como cualquier terapia, como cualquier, no sé, también medicamento, pues debe de haber una regularidad Sí. para que haya un beneficio y sobre todo que sea corto, largo y a mediano plazo, corto, mediano y a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios puntuales que a ti te gustaría mencionar? Y obviamente, ¿con qué regularidad recomiendas que esto se haga para que haya un bienestar ahora sí que paulatino y sobre todo a largo plazo? Mira, la reflexología, pues ahora sí que está como el medicamento milagroso que te venden en el tianguis que te cura esto, esto y esto y Ok. eso. Realmente la reflexología, al trabajar en todo el cuerpo, tiene muchísimos beneficios. Los más evidentes es, y creo que también son muy importantes, más con los niveles de estrés que manejamos en la sociedad, principales, disminuir niveles de estrés. Disminuyendo niveles de estrés ayudas con la diabetes, Sí. triglicéridos, a muchísimas enfermedades. Entonces, yo creo que ese sería uno de los más importantes, pero ayuda ahora sí que para casi todo. Ok. Por ejemplo, ayuda a la circulación sanguínea. Ujú. Hay reflexólogos que utilizan la reflexología para ayudar a pérdida de peso. Wow. Porque en casos de estreñimiento, Sí, sí. al tú a trabajar más especializado en el arco del pie, que es Ujú. donde está cavidad abdominal reflejada en el pie, tú al trabajar ahí puedes ayudar a la persona en caso de estreñimiento a que Wow. evacúe con más facilidad. Pero el objetivo, o sea, tiene muchísimos beneficios, pero el objetivo principal de la reflexología es recuperar el equilibrio de nuestro médico interno. Todos tenemos, se llama homeostasis, que es Ajá. la capacidad de nuestro cuerpo de mantener todas nuestras funciones en equilibrio. Entonces realmente el cuerpo puede curarse, genera sus Ujú. analgésicos naturales, sus anestésicos, genera sus endorfinas. Realmente el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Sí. Entonces lo que hace la reflexología es a través de esas presiones en ciertos órganos, es decirle a ese médico interno que tenemos, oye, Wow. ponte a trabajar, está esto, está esto. Obviamente hay que aclarar esto, son terapias complementarias, se tiene que complementar con el trabajo médico. Claro. Aquí es donde me gustaría explicar la diferencia entre curar y sanar. Me late. No sé si la has escuchado tú, sabes qué es curar y sanar. Bueno, yo lo que obviamente noto como una diferencia, ahora sí que en este viaje que a mí me ha tocado en estar en los dos lados, por también cuestiones personales, siento que la palabra sanación, eh, a diferencia de curar, siento que viene más aunado al trasfondo energético o, o a lo mejor de, por así decirlo, como sensorial. Y me imagino que el tema de curar creo que es un poco más, a lo mejor médico,
pero no sé si tiene que ver que sea lo mismo o mejor tú dinos, ¿no? Si hay diferencias, la manera en la que yo lo investigué, lo entendí, porque a lo mejor alguien escucha y dice, se curar y sanar, no, depende de dónde investigues, hay distintas definiciones. Curar es más físico. Okay. Por ejemplo, ya estamos hablando de que la reflexología podal holística integra cuerpo físico, mental, emocional. Lo que ha hecho la medicina alópata es la salud del ser, reducirla nada más a lo físico. Okay. Entonces, desde mi punto de vista, no podemos hacer eso. O sea, tenemos que trabajar también con lo Todo. mental, con lo emocional. El curar es, por ejemplo, una persona con un cáncer. Okay. Se menciona que para que una persona se desarrolle un cáncer, son emociones o una forma de pensar, sentir, actuar que se ha sostenido durante un periodo de 7 a 10 años. Okay. O sea, tú tuviste todo ese tiempo para expresar las emociones, si quieres llorar, llora, cambiar tu forma de pensar. Sí. Y cuando no haces eso, que se sostiene, el cuerpo manda una enfermedad que te obliga a cambiar. Sí, como a parar de sí, como una barrera. Reinicia, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, poniendo el ejemplo del cáncer, uno puede ir, va al doctor, a las quimios, Sí. y son ejemplos que pasan, y hacen una operación, de repente la persona ya se curó, ya no tiene cáncer. Pero si esta persona no indagó, no vio sus emociones, su forma de pensar, de repente remite al medio año, año, otra vez vuelve a desarrollar el cáncer. Esto fue, bueno, explicando lo de curar y sanar, porque la medicina alópata la curó, le quitó el síntoma físico, el dolor, pero no la sanó, porque la sanación va más allá de lo físico. La sanación va a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, la reflexología te ayuda a sanar, la reflexología podal holística te ayuda a trabajar lo físico, lo mental, lo emocional, conectándolo con lo que me mencionas de cada cuándo se recomienda, cómo son los tratamientos, depende de la persona. Porque hay personas que solamente buscan relajarse y desestresarse, es bastante válido. Ahí se recomienda una vez al mes, cada 2 meses, dependiendo pues la persona cómo se vaya sintiendo, ¿no? Hay personas que a lo mejor manejan niveles de estrés muy altos, vienen cada 15 días. Buen punto. Es dependiendo lo que busque la persona. Ya cuando son tratamientos para algo en específico, como tú lo mencionaste bien, cualquier tratamiento, ya sea de terapias complementarias o de medicina alópata, se requiere constancia. Se menciona que para que una persona empiece a ver los resultados de una reflexología cuando quiere tratar una enfermedad en específico, de 8 a 16 sesiones. Yo recomiendo una sesión por semana, que si fueran 16 sesiones serían 16 semanas, 4 meses alrededor para que la persona empiece a ver los resultados. Pero obviamente esto depende de cada persona, porque hay personas que con 2, 3 sesiones progresan muy bien. Hay personas que con 4 o 5 pues, van a su paso. Claro. Y también muy importante aquí es, yo les pregunto a las personas, ¿qué quieres, curar o sanar? Porque a lo qué fuerte. La reflexología te va a ayudar a disminuir el dolor de espalda. Pero, al menos en la manera en la que yo trabajo, es como acompañar a la persona en ese viaje hacia el interior. ¿Qué es lo que está provocando que tenga ese dolor de espalda? Ahí es donde las personas ya, porque no es fácil, o sea, es darte un viaje dentro, a lo mejor revivir eventos no tan gratos, eventos traumáticos. Entonces también aquí depende de la persona. Hay personas que se sanan pero no se curan. Hay personas que están en paz porque liberaron esa emoción, pero su cuerpo físico, porque no es un cuerpo físico, el cuerpo físico a lo mejor sigue manteniendo ese cáncer. Entonces depende mucho de lo que quiera hacer la persona. Sinceramente, como yo lo manejo, yo trato de iros más por el lado de sanación. Sí, disminuir dolores, relajar, desestresar, pero ir viendo qué te están diciendo tus pies y tu cuerpo que hay que cambiar, que hay que observar. Qué impresionante. Creo que lo mejor que pueden hacer, y creo que eso lo puedo decir también desde la experiencia propia, es pues el autoconocimiento, y como dices, un viaje a hacer algo introspectivo. Creo que a veces es muy, muy grato, y sobre todo, pues ¿por qué no hacerlo recurrente, no? Así como a lo mejor vamos al médico, como vamos al nutriólogo, como vamos a la terapia.
pues obviamente empezar poco a poco a conocernos, autoconocernos y a saber qué está pasando adentro. Ya casi para terminar, Christopher, ¿qué podrías decir a la gente que nos ve y que nos escucha para que se animen a intentar este tipo de terapias que a lo mejor se sienten que incluso a lo mejor en este momento ya están haciendo clic con algunas cosas que nos estás diciendo, pero siguen siendo o siguen teniendo a lo mejor este temor, este tabú de es que no sé, es que mis pies, es que me da pena, es que cualquier cosa que a lo mejor podrían estar pensando, ¿qué podrías decirles para que se animen y sobre todo para que intenten esta terapia o incluso otras, ¿no? Sobre todo para que encontremos y que ellos encuentren sobre todo este camino de la sanación. Justamente eso que mencionas es muy importante, que la gente empiece a voltear a ver más las terapias complementarias. No solamente reflexología, reiki, acupuntura. Ahorita hay un montón Sí, de terapias que están muy chidas. Lectura de café, hablamos hace rato, ¿no? de hecho. Entonces, yo lo que les recomiendo es que se den cuenta, o si ya se dieron cuenta, que hagan consciente, que confíen, que reconozcan que no solamente somos este cuerpo físico. Creo que en el presente cada vez son más las personas que se dan cuenta de la importancia de las emociones. Antes, ir al psicólogo era, esta persona está Sí, loca. claro, sí, Ahora sí, ya sí. cuenta como parte de, yo creo que hasta de medicina preventiva, ¿no? Sí. Entonces, Básico, vayan también al psicólogo. así es. Y justamente eso de reconocer que no solamente somos un cuerpo físico, es normal, todos tenemos emociones, todos tenemos pensamientos que a veces no podemos controlar, que a veces no son tan gratos, y que una vez reconociendo que soy cuerpo físico, mental y emocional, confiar en que nos están volviendo locos. Porque a veces, Sí. o sea, antes era el psicólogo, pero ahorita ya cuando hablas de temas energéticos, Claro. la gente, ya no tanto, pero todavía la gente se asusta. Sí, Entonces a veces la gente yo creo que no se anima porque dice, ay, ¿cómo voy a ir a eso? claro. Pero sí, yo soy mucho de la idea de que uno realmente sabe qué necesita para sanarse. Si tú ves publicidad de Reiki, de que a lo mejor tarot, un oráculo, reflexología, y te llama la atención, Ahí hay es algo. por algo. Sí. Pero muchas veces es como de, ay, no, ¿Por qué me sale eso eso? ni va a Ajá, servir, sí, sí, ¿no? claro. Pero Uno yo recomiendo nunca que sabe. confíen y les den la oportunidad, no pierden nada. Si ya experimentaste no sé cuántos años con la medicina alópata Claro. y que a lo mejor ya tuvo un nivel, porque ya ya hasta la medicina alópata está, hay médicos que te dicen, ¿sabes qué? Esto que tienes no es físico. Sí, Ve con claro. el Sí, sí, ellos sí, mismos ya están justo. recomendando. Sí, de hecho pasa eso. Hay una consultante que estoy atendiendo que va con un fisioterapeuta y el fisioterapeuta le recomendó tomar reflexología. Wow. Entonces sí, anímense, confíen, hagan caso a esa voz interior que tienen. Si les llamó, es por algo. A lo mejor después van a esa terapia y terminan siendo reflexólogos, terminan siendo reikistas, Qué que fue padre. mi caso, como te comentaba. Sí. Yo tenía un dolor del pie, fui a que me hicieran reflexología, la conocí, me gustó y pues ahora estoy De este lado. no solamente reflexología, más terapias, pero todo inició por un dolor de pie. Realmente no tienen idea de tomar esa decisión de asistir a tomar una terapia, a conocer una terapia, todo lo que se puede, todo el camino que se puede abrir a partir de ese confiar y animarse a probar todas estas terapias. Ahora sí, Christopher, si ya alguien que nos está viendo y escuchando dijo ya, con Christopher es la persona con la que quiero ir, que hizo ese clic, porque siento que, y muchos lo han dicho aquí, que necesitas hacer clic con la persona Así es. con la que vas. Si ya mucha gente te vio o te escuchó y dijo, ¿sabes qué? Con él es el indicado, ¿dónde te podemos encontrar en este mundo de las maravilloso de las redes sociales? En redes sociales tengo mi página de Facebook personal, que es Reflexología Pachanoy. Reflexología Pachanoy es P-A-C-H-A-N-O-I. Pachanoy. Ok. Esa va. es mi página personal, pero además aquí donde nos encontramos, los invitamos a que asistan, es un centro holístico. Ok. No solamente facilitamos reflexología, tenemos lectura de tarot, numerología, clases de yoga, clases de salsa y bachata, masajes relajantes, descontracturantes. Y también tenemos nuestra página de Facebook, esa es reciente, se llama Tribu Pachanoy. También Ok. ahí nos pueden encontrar y a través de estas redes sociales pueden agendar sus citas. No Va. solamente para reflexología, ustedes pueden meterse a ver todo lo que ofrecemos
Y si algo les late, les llama la atención, a través de estas páginas pueden contactarnos. Va, perfecto. A nivel físico, el espacio físico, estamos cerca de Forum Tlaquepaque, pegados hacia el Parián Tlaquepaque, a un costado de la Prepa 4. Para que se ubiquen. están pensando de dónde será ese espacio, estamos cerca del Parián Tlaquepaque. De todos modos, toda la información va a estar apareciendo en pantalla o incluso él va a estar tagueado en todas nuestras redes sociales. Christopher, de verdad, gracias sobre todo por abrirnos tu espacio, por abrirnos nuestra mente y sobre todo por empezar a romper estigmas, tabúes y mitos sobre este tema que obviamente nos va a llevar a la sanación. Obviamente si tú ya nos escuchaste y nos viste y buscabas a lo mejor una señal o un camino, quizás esta es la señal y este es el camino para empezar a autodescubrirte y sobre todo para empezar pues algo tan importante que es el autoconocimiento. Christopher, de verdad, gracias. Y pues gracias a todos ustedes. Recuerden que si me están viendo en YouTube, suscríbanse, el botón está aquí abajo. Si me están escuchando o viendo en Spotify, también suscríbanse. Y si me están viendo en Facebook, también sigan a la página. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Agustín Chávez. Y nosotros nos vemos en otro episodio para seguir rompiendo estigmas, tabúes y mitos sobre cualquier tema. Y recuerden que el cambio nos toca a nosotros, porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego.